Hola, Hola, buenas tardes. Estamos buenas comenzando un tardes. nuevo Conciencia en este jueves 19 de noviembre. Estamos una vez más con mi amigo personal, ya a esta altura, el abogado y profe universitario Roberto Padilla Parga, quien nos ha acompañado durante gran parte de este año, ya, hablando todos estos temas político, jurídico y social. Mm, Eh, ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bien. Aquí ya llevábamos un tiempo sin encontrarnos por esta vía, pero contento nuevamente de que me invites a tu casa y podamos conversar sobre este tipo de cosas que a todos nos interesa y ojalá poder aportar de alguna forma eh, en aclarar algunas dudas o en aportar ciertas miradas para que la gente se informe. Súper. Se escucha un poco despacio tu voz, me dicen. Sí, pues habíamos estado ausentes algunas semanas. Habíamos estado también los días miércoles haciendo un especial de conciencia Ujú. social, sobre todo antes del o sea, en el tiempo de plebiscito. Antes de ese día estuvimos los miércoles, En la pero previa. ahora estamos un jueves, pero estamos de vuelta. Y nos quedó pendiente, de hecho, un programa que se suspendió, era hablar de eso justamente, po, lo que pasó post semana del plebiscito para adelante. Ahí quedamos con lo pendiente. Así que si le podemos dar una mirada así como en la línea del tiempo, desde esa fecha hasta ahora, eh, a lo que ha pasado y a lo que significó todo esto del apruebo, que ganara tan ampliamente, por ejemplo. Un análisis sobre eso. Ahí vamos aclarando algunas también dudas o preguntas. Si alguien quiere consultar algo o aportar algo, puede escribirnos acá al video. Vamos a ir leyendo a medida de Sí, que sea posible y si quieren, no sé, cualquier otra cosa, preguntar, también puede ser por lo que interno, sea. Sí, si es por que tienen cierto. alguna duda para ti. Y bienvenido sería. Prometo hacer mi mejor esfuerzo por responder sus dudas. Podríamos poner ahí algún momento, ¿cierto? Para ir respondiendo dudas de las personas, ¿cierto? Como Que sean un más pregúntale al cotidianas. abogado. Claro, una cosa así, una Te Loeli. quiero preguntar, ¿qué pasa con el 10% retenido de las pensiones alimenticias? Hay Bueno, una pregunta buena, hay mucha gente esperando eso. sí, bueno, con respecto a eso, claro, podríamos ir abordándolo. Nada, están en proceso, ¿cierto? Y hay que ir moviendo el proceso. Ese es uno de los temas permanentes en esto de repente del acceso a la justicia, ¿cierto? Cuando se facilita el acceso a la justicia, eh, omitiendo, va a aparecer defensa gremial esto, pero no lo es, omitiendo al abogado, ¿cierto? Suele pasar esto, que los procesos, quienes están al otro lado del mesón, por decirlo así, son profesionales, son funcionarios acostumbrados al mundo jurídico y a las operaciones, o a cómo funcionan las operaciones jurídicas en general, ¿cierto? Es decir, esto de a la operativa, a cómo se tramita un procedimiento, qué sé yo. El procedimiento o el proceso en sí es como el único superpoder que tiene un abogado, por decirlo de alguna forma, eh, que es poder navegar o actuar lícitamente, se dice, o actuar legítimamente dentro de un proceso, pero la verdad es que uno es como el único que puede navegar, es como el capitán de un bote, y podemos subir gente a ese bote y llevarlos a través del río del proceso, por tratar de expresarlo de alguna forma más gráfica. Y eso es como lo único que podemos hacer, el único superpoder real de los abogados. Y claro, cuando autorizamos que hayan botes que se puedan navegar sin este capitán, ¿cierto?
pasan cosas como esta, se entrampan. ¿Por qué? Porque la gente no tiene por qué saber que hay plazos, que hay que presentar escritos, que estos escritos tienen que tener ciertas formalidades, ese tipo de cosas. Es perfectamente posible que la persona se informe, que sea como un alumno oficioso y haga la tarea correctamente, es perfectamente posible, pero hay un grupo de gente que no lo hace, que no lo entiende, y bueno, ocurren estas cosas que los procesos tienden a demorarse también. Pero nada, el proceso de retiro, o sea, de retención y posterior depósito de los fondos retenidos está en curso. Lo que pasa es que hay que irlo moviendo, ¿cierto? El tribunal no lo va a mover de oficio, hay que irlo moviendo. Y por ahí es donde podemos encontrar ahí algunos topes o algunos obstáculos, ¿cierto? Pero en general, ¿cierto? A través de esta misma plataforma a través de la cual se hizo el trámite fácil, se puede hacer se puede seguir insistiendo para efectos de las etapas posteriores, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que ocurre? Se ofició a la AFP para que en el caso del retiro se retuvieran los fondos. Se retuvieron los fondos, la AFP tiene que informar al tribunal. Luego hay que solicitar que esos fondos retenidos se depositen en la cuenta de la alimentaria. Para eso hay que solicitarlo al tribunal. El tribunal va a oficiar, ¿cierto? Es decir, le va a comunicar a la AFP que haga eso. No sé, pero el previo va a tener que certificar, ¿cierto? Que el alimentante no tiene más deuda ni nada por el estilo. Son pasos que hay que seguir, que tienen una razón, que tienen una lógica, no están ahí para desincentivar a la gente, porque son pasos que hay que seguir para que esto sea lo más justo y transparente posible. Y nada, pues hay ciertos profesionales que conocen cómo funcionan esos pasos y las razones por las cuales existen y que pueden ayudar a la gente a hacer eso. Luego, cuando desaparece este intermediario, el abogado, ¿cierto? Y se permite a la gente que actúe sin necesidad de un abogado, pueden darse estas confusiones. Ocurre no solamente en esto, ocurre en materia de consumidor, ocurre en materia de arriendo, sector arriendo urbano, en todas estas ventanas en las cuales, para tratar de hacer más fácil el acceso a la justicia, se elimina este intermediario, surgen estos problemas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que saber sobre estas formalidades, sobre estos plazos, sobre estas cosas. Entonces, no sé, ahí hay un tema. Lo que sí es que con respecto a ese retiro la cosa está funcionando y hay que ser catete y hay que ser aguja en realidad. Y si no sabe, preguntar. Y acercarse al tribunal o llamar al tribunal y preguntar. O sea, no bastaba con hacer la primera solicitud, ¿no? Hay que hacer más Mm, pasos y seguir los sí, siguientes. Los y va a siguientes no funcionar fueron como bueno. tan virales como el primero, ¿no? Porque el primero era como ¿Perdón? una información más bien viral de cómo se hacía la solicitud de retención, pero los siguientes Sí, pasos no vi tanta información. claro, efectivamente, quizás hay un problema. Era como lógico que el tribunal no iba a moverse de oficio, ¿cierto? No lo iba a hacer de oficio y que evidentemente se iban a requerir más pasos para poder llegar al resultado final, que era que esos fondos se depositaran en la cuenta de los alimentos. Pero tampoco es tan difícil. Entonces, con una orientación se puede dilucidar, ¿cierto? Usted está en esta etapa, entonces tiene que hacer esto. No sé. Si consulte con su clave única, consulte en la página, vea qué es lo último que ocurrió, y ahí puede ver entonces qué es lo que tiene que hacer. Y literalmente de repente escribirle una cartita nomás. O sea, hay que ir un poco orientando a la gente, no es como que le digan no, que vaya a buscar un abogado y constituya patrocinio y páguele un montón de plata al abogado, porque eso es lo que va a ocurrir. No, es orientarse, incluso ir al mismo tribunal Preguntar. y orientarse, sí, Y si aún le quedan dudas, escríbale a Padilla Parga por también, interno, sí, sí. para que A lo veces, guíe, su a servidor. veces estoy medio volado con el chat, eso sí, entonces me tienen que tener un poquito de paciencia. Pasa la vena, les puedo explicar lo volado que soy con el chat.
Sí, también me pueden escribir a mí, pero yo también voy a derivarte a ti las preguntas de este tipo. No, y La encantado de pregunta al ayudar. abogado, esa la respondes tú. Hoy día escuchaba que de repente una de las claves, ¿cierto? Cuando uno se siente que está bien, una de las claves para mantener eso es darle una misión a la vida, ¿cierto? Porque si nos quedamos tal cual estamos, ¿cierto? Por muy bien que nos sintamos, ligerito nos vamos a empezar a sentir mal, porque necesitamos logros, necesitamos, y una fórmula para obtener esos logros es darle una misión, ¿cierto? Entonces, háganlo, si puedo ayudar, voy a intentar ayudar, ¿cierto? Uno no puede comprometerse a resolverle la vida a nadie, pero si puedo poner un granito de arena, lo haré. Podríamos hacer una info para publicar al respecto de esto, de lo que estamos Sí, por hablando. cierto. Tal vez Sí, un cuadro explicativo de los pasos que hay que seguir y lo publicamos en la radio. sí, Eso estaría bueno. encantado. Perdóname que te comprometa al aire, pero bueno, Ya pasó. me surgió en este momento. ¿Qué idea que tuviste? Nada. No, sí, no tengo ningún problema. No, me encantado. Ya, súper. Sobre todo porque Oye, hagamos el probablemente se repaso vuelva a entonces. repetir. Nos quedamos en el plebiscito, en el Ah, apruebo. sí. Ganó el apruebo. Íbamos a celebrar la semana siguiente. Bueno, ya han pasado muchas cosas. No vamos a especificar. Muchas cosas. Tú Muchas dale cosas, de hecho. nomás con este repaso. Yo me voy a tener que parar un segundo, voy a tener que ir a buscar un audífono y vuelvo. ¿Me Pero escuchas tú mal? comienza. Ah, ya. Ok, voy a comenzar. Uno, ¿cierto? El día 25 de octubre en la noche nos enteramos que, que hubo una cantidad importante, ¿cierto?, de personas acudió, ¿no? Se eh, cuestionaba un poco, se decía, uy, apenas el 50%, o un poco sobre el 50% del padrón electoral acudió a, eh, a votar. Y resulta que después nos enteramos que es una de las votaciones con la mayor participación histórica desde que se tiene el registro, o al menos desde el retorno a la democracia. Entonces, una cantidad enorme de personas, sobre 7 millones fueron a votar. Y de esos 7 millones, un 78% votó a favor de la opción apruebo, mientras que un 22% votó a favor de la opción rechazo. En términos más simples, significa porque significa que de cada 10 personas, 8 querían una nueva constitución. Y más o menos la misma proporción en cuanto a cuál organismo quería que se encargara de la redacción de esta nueva constitución. Más o menos 8 de cada 10 personas pensaron una constitución redactada por un órgano llamado Convención Constitucional. Esto es sumamente importante, sobre todo a propósito de lo que pasó esta semana, ¿no? O de lo que ha pasado esta semana. Bueno, inmediatamente posterior, pero específicamente ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Bueno, antes de ir a ese punto, después de eso, después de esa votación, ¿cierto? Evidentemente, si 8 de cada 10 personas quieren ese resultado, quiere decir que cuando se tuvieron los resultados, 8 de cada 10 personas estaban muy contentas. Eh, pero luego se pactó, ¿cierto? En el acuerdo del 15 de noviembre, posteriormente cuando se reformó la Constitución para dar lugar a este proceso constituyente, se pactó que este fuese un proceso de varias etapas. Así teníamos una primera elección, que era este plebiscito, y ahora en abril vamos a tener que escoger, ¿cierto?, quiénes son los sujetos o las personas, ¿cierto?, que van a integrar esta convención constitucional. Recordemos que esta convención constitucional está integrada por miembros 100% elegidos a través de elección popular. La alternativa, que era la convención mixta, solamente contemplaba que una proporción, el 50% de
los miembros de la convención fuesen escogidos por elección popular. En este caso, el 100%, el total, los 155, hasta nuevo aviso. Los 155 miembros de la Convención Constitucional eran escogidos por elección popular. Y comenzó el show, ¿cierto? Casi inmediatamente empezaron a levantar la mano un montón de gente diciendo yo quiero ser constituyente, yo quiero ser constituyente. Y un poco ese era el trajín en los últimos días. ¿Quiénes podían ser constituyentes? ¿Quiénes no podían ser constituyentes? Y ese tipo de situaciones. Y tirones más, tirones menos, ¿cierto? Si podía ser, por ejemplo, que formalmente podía ser alguien que había hecho campaña por el rechazo, sí, puede serlo. Independiente de que sea un poco extraño, pero bueno, puede serlo. Podía ser, no sé, un parlamentario que dejaba su cargo para poder postular a la constituyente, en principio puede hacerlo, pero no sé si le va a ir bien en atención al resultado del plebiscito, ¿cierto? Podía hacerlo también. Y ese era como el centro del asunto, salvo que por un costado, por los palos, se iba metiendo una discusión, que era la de los escaños reservados para los pueblos originarios. Estaba todo muy centrado en quién podía ser constituyente, quién no, quiénes levantaban la mano para ser candidatos, parecía que uno levantaba una piedra y aparecía un candidato, qué requisitos tenía que reunir ese candidato, si tenía que venir del mundo social, si tenía que venir del mundo académico, del mundo político, todo iba por esa vía, pero por los palos venía metiéndose una discusión que era la de los escaños reservados. Y una fórmula a la que se arribó, y que por cierto todavía está pendiente de saber si la vamos a tener o no, para eso, escaños reservados para pueblos originarios, esa es la fórmula, ¿cierto? Escaños reservados para pueblos originarios. Y una fórmula a la que se llegó para poder llegar a ese resultado, que esta constitución, perdón, que este organismo constituyente tuviese representación de los pueblos originarios, era aumentar la cantidad de convencionales, agregar 23 más. Serán 155 convencionales, agregar otros 23, elevando el número a 178 convencionales, de los cuales 23 iban a provenir de los pueblos originarios en cierta proporción, conforme al reconocimiento perdón, conforme a si estaban o no reconocidos como pueblo originario en los instrumentos oficiales. Aquí surge la primera alerta. ¿Por qué votó la gente el 25 de octubre? Si en una convención constitucional, cuando se hacía campaña por la convención constitucional, decían 155 miembros elegidos democráticamente. Y ahora, con posterioridad al plebiscito, 178. Extraño. Pero, ¿cierto? Pero no muy polémico, en el sentido que se trataba de incluir, queremos que esta convención constitucional se funda en dos ideas inspiradoras: participación y representación. Por lo tanto, que se incluyan pueblos originarios no tiene mayor discusión. Esto genera participación, genera representación. A pesar de que todavía no se vota, y todavía estamos ahí paralizados, todavía no sabemos, y todavía ojalá ocurra, ¿cierto? Pero hay mucha resistencia. Y por el otro lado, esta semana, ¿cierto? La diputada Camila Vallejo, en conjunto con otros diputados, pero ella siendo el rostro de esta moción, presentaron un proyecto de reforma constitucional al capítulo 15. Una de las características que tenía esta convención constitucional, por la que también se hizo campaña, era que los acuerdos a los que llegara la convención iban a adoptarse por 2/3. Eso quiere decir que cualquier cosa que se quisiera agregar a este nuevo texto constitucional tenía que contar con la aprobación de 2/3 de la convención. La diputada Vallejos
Vallejo, tratando eh, de dirigir la Convención Constitucional a una idea de asamblea más teórica, más pura, de asamblea constituyente, ¿no? Ingresa esta moción, ¿cierto? En conjunto con otros diputados, por cierto, eh, destinada a modificar esa regla. ¿En qué sentido? En que fuese la propia convención la que definiera los quórums, la cantidad de convencionales que debían estar de acuerdo para ingresar algo o no a la convención. Y ahí se explota este tema que venía por los palos. Bueno, ¿qué fue lo que se votó el plebiscito? No sé, en tu caso, ¿qué crees tú que fue lo que finalmente se votó en ese plebiscito? Um, o sea, yo creo que básicamente votábamos por la posibilidad de legislar y poder reformar la Constitución, pero nadie sabía muy claro qué íbamos a cambiar de la Constitución, pero la idea era buscar derechos sociales. Eh, Creo que esa era como la mirada. Sí, por supuesto. Y en cuanto a eso, 8 de cada 10 personas están de acuerdo contigo en general, ¿cierto? Cambiar la constitución, no sé si con respecto a ese punto de los derechos sociales, me tinca que sí, pero eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Cuando llegue el momento en que la convención esté sesionando. ¿No? Pero de que O sea, yo, tenían que haber... yo hablo de derechos sociales porque todo esto parte del estallido social que le llaman, ¿no? A contar del Sí, año sin pasado, duda. y ahí es donde se meten todos estos temas a la agenda. Sí, pero El cambio de la mi constitución era pregunta, uno, ¿ah? Habían más lemas de lucha, pero como que al final la discusión se tornó solo a esta. No, como sí, yo decíamos, te cuento. cuando hacíamos la campaña por el apruebo, también, o cuando hablábamos del apruebo, decíamos, no sabemos si esto sea la solución de todo, y seguimos sin saberlo, pero hay más focos que vislumbrar en todo esto. Por cierto. No, y tienes razón, sí, claramente todo esto de la discusión por reemplazar la Constitución tiene que ver un poco con, está en el centro del asunto, ¿cierto? No estamos, la gente cuando colocó esta demanda en el tapete, no estaba pensando probablemente en, uy, quiero tener un parlamento unicameral o un régimen parlamentario, no sé, no era eso, ¿cierto? Estaban pensando en quiero derecho al agua, quiero una AFP, quiero un régimen de pensiones distinto, ese tipo de cosas, estamos plenamente de acuerdo. Pero concentrándonos solamente en el voto del 25 de octubre, entonces lo que se dijo en el voto del 25 de octubre, queremos una nueva constitución. Y queremos que esta nueva constitución sea redactada por un órgano que se llama Convención Constitucional. Y cuando hablábamos de la prueba y la Convención Constitucional, decíamos que la Convención Constitucional eh, tenía ciertas características. Una de ellas, 155 miembros. ¿Cierto? Otra de ellas, que los acuerdos se iban a adoptar por los 2/3 de los miembros de la Convención Constitucional. Otra, la hoja en blanco. Otra, qué sé yo. Pero ¿qué tanto de eso? ¿Qué tanto de eso fue lo que la gente, qué tanto de eso se traduce en el voto? ¿Cierto? Por eso te preguntaba, a lo mejor debería reformar la pregunta. Cuando tú fuiste a votar y marcaste tu rayita, sé que fuiste, por cierto, no sé, y marcaste tu rayita en el voto, ¿qué fue el proceso que seguiste para marcar, si es que marcaste apruebo, la opción apruebo, y si es que marcaste la opción convención constitucional, ¿por qué marcaste esas dos opciones? Tú, en tu caso. ¿No te sirvió mi respuesta de antes? O sea, sí, lo entiendo, pero a lo que voy es que a propósito de este proyecto de la diputada Camila Vallejo, ¿cierto? Se armó esta discusión. Entonces lo que yo quería
ilustrar contigo, con tu caso, es que todos tenemos una visión distinta. ¿Por qué fuimos a meter la rayita en la opción convención constitucional o en la opción apruebo? ¿Cierto? Todos tenemos un proceso distinto. Y aparentemente este proyecto de la diputada nos hizo a todos pensar eh, que podíamos, que había como una fórmula correcta de entenderlo. Porque la oposición al proyecto de la diputada es esa, ¿cierto? No, pues la gente ya votó. Entonces la gente votó por apruebo de Convención Constitucional y, por ejemplo, la Convención Constitucional no la podemos cambiar y los 2/3 es parte de la Convención Constitucional. Pero, ¿cierto? Estamos discutiendo los escaños reservados para el pueblo original y eso también, y la integración de la Convención Constitucional también era parte del acuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso ha transformado la discusión en algo más o menos entretenido estos días. Entretenido para uno que es ñoño, ¿cierto? En estas materias, pero lo ha transformado en algo útil porque se ha traducido en tratar de entender qué es lo que se esconde detrás de este voto. ¿Qué tanto, cuando votamos por la Convención Constitucional, yo voté por la Convención Constitucional, cuando votamos, todos aquellos que votamos por la Convención Constitucional, ¿por qué tanto de estos elementos votamos? ¿Cuáles de estos elementos los queremos sí o sí? ¿Y cuáles otros los queremos fuera? ¿O los podemos, o de esos elementos podemos prescindir? Podemos prescindir de los 2/3, podemos prescindir el número de integrantes, podemos prescindir de la hoja en blanco, por ejemplo. No sé, ¿dónde está el límite? Y ahí es donde se ha vuelto un tanto entretenida la cosa. Ahora, ¿cierto? Hay gente, el presidente salió a decir que el proyecto en sí mismo era inconstitucional. Cambiar otros salieron a decir que traicionaba el espíritu del acuerdo del 15 de noviembre. Otros salieron por vías distintas, que no era la oportunidad política correcta para presentar ese tipo de proyecto. Que básicamente Camila Vallejo quiere un golpe de Estado, incluso se dijo por ahí. Que la versión pura de una asamblea constituyente, este proyecto de aprobarse se acercaría a ello, ¿cierto? Es literalmente el camino a la quiebra institucional. Y claro, se ensaya un montón de argumentos contrarios al proyecto que hacen que uno prediga, ¿cierto? O sea, de que a mí no me gusta hacer predicciones, que uno se transforme en una especie de futurólogo y diga, probablemente este proyecto no se va a avanzar. aprobar, Es ¿cierto? que eso lo hemos visto con mayor fuerza durante el último año, pero vemos que hay poca flexibilidad. Hay más bien una resistencia a reformar o a cambiar cosas. Todo lo que requiera cambio, lo que requiera evolución, primero se intenta taponear con estos argumentos más bien conspiranoicos, argumentos que buscan más bien generar miedo en las personas, porque me parece que hay una gran parte de las personas que están en cargos políticos importantes, que están en servicios públicos y, bueno, el mismo gobierno, ¿no? El mismo actual gobierno, me parece que no quieren reformar casi nada. O sea, por ellos todo se mantuviera igual. Y eso se está viendo así como, no sé, manotazos de ahogado. O sea, de repente los argumentos son incluso un poco ilógicos frente a la discusión, que por lo demás es totalmente legítima. Cualquier discusión de cualquier tema debiera ser una discusión de cualquier tema. O sea, ¿por qué generar como esta cacería de brujas a los temas que se tienen que hablar? O sea,
deberíamos poder hablar de todo, de lo que queramos hablar. Ojalá que se presentaran proyectos de todo tipo para ver con qué nos vamos a quedar y con qué no. Siento que esto nos está mostrando esa resistencia del poder que no quiere reformar las cosas, o que quiere reformar lo menos posible para que no haya tanto boche, tanto desorden, pero la verdad es que de fondo ellos no quisieron reformar nada. Así es, completamente de acuerdo. Yo creo que es eso, reformar apenas lo suficiente para que nada cambie, básicamente. Y es uno de los riesgos con los que tenemos que enfrentar este proceso constituyente, que un poco se ha vuelto un tanto, eh, se ha vuelto muy visible, eso es. Hasta antes del plebiscito, yo creo que salvo un par de desaforados mentales, deforestados mentales como Chávez y otros, no era tan visible esta cosa que tú mencionas. Entonces, que en realidad hay como una reticencia, particularmente de parte de la élite, a que en realidad se reforme algo. Ahora, ¿cierto? Y es bastante transversal, porque no solamente la élite de derecha, sino que la élite de izquierda incluso, ¿cierto? Aparecen un poco en la esfera pública eh, y da la sensación de que se mueve en ese sentido, de buscar no cambiar tanto, sino que reformar exclusivamente lo suficiente para que nada cambie. Pero tú me hiciste un par de comentarios adicionales que a mí, para tratar de amarrar o cerrar la idea detrás de este proyecto, que me dieron el puente perfecto, por cierto. Gracias, porque esta vez no hicimos tan bien la tarea como otras veces. Entonces, fue como si lo hubiésemos hecho. Efectivamente. Estamos más bien improvisando, no hicimos pauta, eso es. No deje dando Sí. bote cosas que pueden parecer cualquier cosa. Ah, ya, bueno. Sí, Sí, tienes razón, disculpa. no hicimos una pauta Eh, tan acabada como en otros programas, no, sino que más bien teníamos como el estamos mapa nomás. reflexionando sobre la conversación, sobre Sí. la misma reflexión. Mm. Bueno, pero dejaste dos ideas ahí que fueron como un puente, como si lo hubiésemos ensayado. Eh, y una es que efectivamente todas las cosas se pueden discutir. Y la otra es que no, es un argumento extraño decir que va en contra del espíritu del acuerdo, porque el acuerdo dice, el acuerdo del 15 de noviembre, que por lo demás no vinculaba a nadie hasta que se transformó en reforma constitucional, ¿cierto? Se aprobó la reforma constitucional. Ahí recién entró a obligar. Pero el espíritu del acuerdo dice que hasta que no haya vigente una nueva constitución, rige la constitución del 80. Y en la constitución del 80 dice, ¿cierto?, que es una de las facultades de los diputados presentar mociones de reforma constitucional. Entonces, lo verdaderamente inconstitucional habría sido decir, no, señorita diputada o señora diputada Camila Vallejo, usted no puede presentar este proyecto, porque tiene una facultad constitucional de hacerlo. Podemos discutir si fue oportuno o no, lo que ustedes quieran, pero de que tiene la facultad de hacerlo, la tiene. Bajo la constitución actualmente vigente. Y como el acuerdo supone que la constitución vigente dejaría de hacerlo, única y exclusivamente cuando tengamos una nueva constitución, no puede ser contrario al espíritu del acuerdo, porque el acuerdo así lo establece. Y evidentemente esto se va a discutir en el Congreso a través del proceso de reforma constitucional. Y ahí, claro, vamos a tener que discutir ciertas cosas. Y muy centrado en tu comentario, muy conforme con tu comentario, muy a propósito de tu comentario. Ojo con lo que estas discusiones nos dicen, porque podríamos interpretar, yo creo que hay ciertos aspectos del voto del 25 de octubre que hay que interpretar restrictivamente, ¿no? Por ejemplo, no podría dejarse sin efecto el proceso constituyente. Entonces, porque 8 de cada 10 personas quieren una nueva constitución. No podría dejarse sin efecto el resultado de una nueva constitución, eventualmente, porque 8 de cada 10 personas quieren ese resultado. Eh,
Es decir, eso quedaría intocable. Ahora, con respecto al otro voto, ahí hay que ver qué obedece a este espíritu, ¿cierto? Evidentemente no podríamos transformar la convención constitucional en la convención mixta, porque la gente votó en contra de la convención mixta. 8 de cada 10 personas querían una convención constitucional con miembros 100% elegidos. Los demás, ¿cuántos son esos miembros? ¿Cuántos, con qué quórum? No sé, hay que analizarlo. Recordando que hay que interpretar restrictivamente cuando se trata de, porque aquí hay que meterse con un aspecto técnico de interpretación constitucional. Cuando se trata de restringir derechos, se interpreta hacia abajo, restrictivamente. Cuesta esto restringir derechos. No debiese. Por lo tanto, ¿cierto? Si por ejemplo el proyecto de reforma hubiese sido aumentar el quórum, ahí debiese, conforme a mi interpretación, que son mis 2 centavos nada más, cualquier otra persona podría estar en desacuerdo y argumentarme en contra. Si por ejemplo quisiera aumentarse el quórum, ahí habría que decir que no es susceptible de hacer. ¿Por qué? Por el voto, ¿cierto? Por cómo se votó. Porque en ese sentido estaría restringiendo la libertad. Aumentar el número de convencionales, por supuesto que debiese ser posible, y sin que eso significara romper con el espíritu de lo que se votó el 25 de octubre. Porque aumenta la representación y aumenta la posibilidad de que la gente se exprese, se participe en el proceso. Por lo tanto, es más favorable a la libertad. Disminuirlo por el otro lado, ¿cierto? Significa menos representación, menos participación. Por lo tanto, eso no debiese ser, o eso sí debiese suponer un divorcio con lo que se votó. Y claro, aparecen estas cosas raras, ¿cierto? Estas excusas raras que nuevamente reflejan algo que a lo mejor estaba presente antes del plebiscito, pero que no se hacía tan visible. Y es que hay como una especie de, como que está aflorando el temor. Un temor, particularmente de parte de nuestra élite. Y va a sonar rudo, pero un temor a que los rotos decidan, básicamente. Porque es eso, un temor es hablar nuevamente de la masa ignorante, es hablar de este tipo de cosas, de este tipo de falacias, en realidad, que alimentan la idea de que esta convención debiese estar integrada por iluminados. No es así. La idea es que participemos y que nos represente. Y no hay otra. No votamos por una comisión de hombres y mujeres buenas, ¿cierto? Sino que votamos por un órgano participativo y representativo. No por un grupo de iluminados. No por escoger a los mejores en su disciplina, sino por un órgano donde todos pudieran participar a través de representación. Entonces, cuando surge este rechazo, ¿cierto? Aumentar la representatividad del órgano, no se dan cuenta. Parece que en realidad aquí están aflorando los temores de clase, aunque me digan como Nacho y todo lo que quieran. Pero es lo que aparece, ¿cierto? Hay una especie de defensa cerrada de clase, en el sentido de que ¿cómo va la gente común y corriente a decidir? Sí, con un menosprecio de por medio en ese tipo de argumentos que ya es visible. Siento que antes se hacía más encubierto, pero ahora ya es muy demostrativo, o sea, es peyorativamente diciendo la gente no puede decidir como el futuro no Su sé, propio futuro. su propio futuro, el futuro de su país. La gente común no puede decidir eso, porque para eso hay expertos. Por eso hay gente experimentada, para eso está la gente con representación política antigua. Hay muchos que se suben al carro ya de esto, de ser constituyente, gente que incluso tampoco estaba tan de acuerdo con el apruebo de legislar sobre la constitución. Entonces, sí, pues, ¿viste? Más resistencia. Hay una importante resistencia. Y lo vemos en otras cosas, las acusaciones constitucionales.
Ahí también hay una especie de protección cerrada dentro de la clase política, ¿cierto? De la élite política, una defensa cerrada a ellos mismos, entendiendo que la protección de la institucionalidad es la protección de ellos mismos. Estos Claro, acuerdos, esta democracia se basa en que ellos, ¿cierto?, sigan a la cabeza. Por lo tanto, que caigan, en haciéndolo respetar, sus responsabilidades, o haciendo exigibles sus responsabilidades, parece algo, se me ocurre a mí, ¿cierto? Porque estoy tratando de hacer telepatía en estos casos. Se me ocurre que para ellos es como, es casi como un insulto. No, en realidad todo debiese seguir igual. Da la sensación de que ese es como el sí. aspecto principal. Sí, no, no se ve una real apertura a cambiar, ni a discutir, ni a hablar de los temas que realmente nos importan. Eh, Mm. pero creo que esta olla ya está destapada. Y la verdad es que no, no es tan fácil volver a cerrarla. Es como que abriste la olla a presión. Así es. Sí, Em, uno diría que sí, que eso fuese, ¿cierto? Era importante al principio del proceso que la gente comprendiera que más allá del resultado de las elecciones que se iban a ir dando, estuviese presente en la calle, porque en el momento en que la abandonan es el momento en que los operadores de siempre dicen, ah, bueno, ya nos toca a nosotros. Entonces, se fueron a dormir, se fueron a su casa, y ya nos vuelve a tocar a nosotros y hacemos lo que siempre hemos hecho. sí, es cierto. Querido Roberto, y ya tenemos que ir cerrando, te pregunto cortito, a raíz de toda esta discusión que hay con el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, Buen tema. em, hagamos un repasito por lo que sucede con eso, que también ahí Da hay para otro, mucha resistencia. da para otro, da para Da para otro otro programa. capítulo entero, claro. Pero Sí. parece que el Eh, argumento de que no íbamos a quedar sin fondo cuando fuéramos viejitos ya no se sostiene. Ahora los argumentos han cambiado. Ujú. O sea, ese argumento se mantiene por una sencilla razón, es verdad. ¿Ya? Estos retiros van a afectar nuestras pensiones de vejez a futuro. El problema de ese argumento es que, no sé, si ibas a recibir si ibas a recibir una miseria, vas a recibir una miseria peor, pero vas a seguir recibiendo una miseria. Si no retiras, igual vas a recibir una miseria. Entonces, eh, por eso pierde fuerza ese argumento, porque es real. Sí, eso es indesconocible. El hecho de que el que se retiren los fondos va a afectar la pensión futura. La medida en que va a afectar la pensión futura depende de tantos factores que los cálculos que se hacen son proyecciones que hay que tomarlas con un granito de sal. Pero van a afectar las pensiones futuras, por cierto. Eh, Va a depender qué tanto de la edad del cotizante, de la edad de la persona que hace el retiro, de su trayectoria laboral, de las condiciones de mercado, que si ustedes quieran, pero va a depender de un montón de factores adicionales. Pero lo que sí es que va a afectar las pensiones. El problema es, nuestro sistema funciona tan mal, ¿cierto?, que de todas formas esas pensiones sí o sí van a ser miserables. Van a ser más miserables, pero ya lo iban a hacer. Así que Van a no, ser unos pesos más miserables, pero sí. sí, Sí, de hecho, el cálculo, si bien todos los cálculos en este caso para mí son más bien, son proyecciones muy débiles, la verdad es que sí, el cálculo suele ser que el impacto que vamos a sentir en la capacidad de compra va a ser muy, muy pequeño. Y por eso el argumento no tiene tanta fuerza, independiente de que sea verdad, ¿no? Eh, no la puede tener. Pero efectivamente, ahora hay como un refuerzo a la resistencia a este segundo retiro. Me pareció extraño por lo demás, eh, porque partió con mucho apoyo, ¿no? Y ahora
incluso están con los bríos de decir vamos a ir al Tribunal Constitucional, cuando para el primer retiro, vamos a decirlo, a la Brutanteque se les aconcharon los miados de ir al Tribunal Constitucional. Ahora dicen, no, ahora sí vamos, vamos. Súper Yo creo extraño, que pero la si no excusa siempre ahora es que entretenido. están reactivando la economía, qué sé yo, y estamos saliendo a la fase 3 la mayoría de las ciudades, que también Sí, hubo una pureque en eso, ¿ah? Y no quiero pensar que es porque viene el periodo navideño, y tampoco quiero pensar pero, mal, pero pero hubo como sí, un empujón hacia a las torpezas de querer como normalizar todo y hacer como que ya estamos bien. Y además también coincide con que el IFE, este fondo de apoyo a emergencia, también se acabó. El mes pasado fue el último pago. Y tampoco se ha hablado nada al respecto de que, qué va a pasar con las personas que no están bien económicamente. Muchas personas, mucha gente se quedó eh, sin trabajo. sí, pues, mucha gente no han recuperado su economía. La economía, o sea, en realidad los que nunca se han visto tocados y los que han sido muy pocas pérdidas son más bien las multinacionales, las grandes industrias, las grandes empresas. Los demás ciudadanos nos hemos visto afectados, pero me parece que como estas estadísticas se miden como más hacia ese lado, más el lado de la élite, más al lado del empleo que generan estas grandes empresas, creo que no hay mucho de real en eso tampoco. Sí, la reactivación económica en estos momentos nadie podría hablar en realidad de reactivación económica. Los números van mejorando, pero seguimos estando en números negros, ¿cierto? En números rojos. O sea, ojo. Y claro, sabemos que se viene un segundo brote porque en el resto del mundo se viene un segundo brote. Claro. Y ojo, que ni siquiera le vamos a poder decir segundo brote porque todavía no salimos del primero. Entonces, porque hablaban de segundo brote cuando los contagios, en Europa por ejemplo, cuando los contagios se encontraban muy bajos, por cerca de los 100, incluso más abajo. En Chile todavía estamos rodeando los 1000 contagios diarios. Me parece que tengamos mucha capacidad para hablar de rebrote. Sí, tengo la misma impresión. No tengo más antecedentes para tener otro juicio. Y es que se está apurando la reapertura, como le llaman, precisamente porque hay una preocupación económica detrás. Entonces, porque resulta ser también otro argumento tristemente real. No podemos estar tanto tiempo encerrados. No se puede. Entonces hay que salir. Y, pero, nuevamente, es lo que hemos dicho todo este año. Parece que el foco no está en la persona, sino en los intereses. Es más el interés empresarial, es más el interés... eh, ideológicamente ellos tienen un motivo para hacerlo, ¿cierto? Sienten que de esa forma indirectamente van a terminar beneficiando a la persona, pero les molestaría mucho poner el enfoque en la persona en lugar de en este cuerpo de intereses extraños que ellos tienen, les molestaría mucho. Sería tan terrible que no todas las medidas de repente, pero algunas medidas tuviesen algún enfoque. El tema del regreso a clase sería tanto pedirle, sería tan terrible si en lugar de apurar el regreso a clase, lo planificaran un buen regreso a clase para el siguiente año, sería tanto. No, no lo sé. Yo no tengo la respuesta, no sé qué es lo que está pasando por esas cabezas. Eh, claro, ante los antecedentes yo me quedo con las mismas conclusiones que tienes tú. Las mismas reflexiones y pocas conclusiones, en verdad. Claro, mucho mejor Ya dicho. querido, tenemos que cerrar. Hay otro programa que comienza hoy, leí por ahí en el Instagram de la radio, con Paula Retamal, que fue una Creo que ya invitada lo tuya. había dicho. Fue una invitada tuya hace Sí, un fue una tiempo. invitada mía. Sí, Sí. pero creo que hay, cuando te cubrí una ausencia. La segunda ausencia que me dijiste que te cubriera, yo no podía. Pero la oportunidad que te cubrí, ella fue mi invitada. Pero llevan varios programas ya.
Ya no es Pero el primero. decía que el de hoy, era nuevo, nuevo Ay, programa. Eso leí yo. no sé. Bueno, mucha Bueno, suerte a los que vienen después y suerte también al hermano Seba, que más rato está con el Descolonízate conectado, oh, así que lo muchos tenemos. saludos para él. A nuestro radio control, que lo tenemos abandonado en esa función, porque estamos desde casa todavía, eh, nosotros los jueves. Así es que muchas gracias a ti, al espacio en la radio, a los compañeros que están ahí siempre preocupados. Muchas gracias a las personas que estuvieron en la transmisión. Se agradece compartir, difundir y expandir este servicio que hacemos con mucho gusto. Muchas gracias, Roberto, y será Gracias a hasta la ti, gracias próxima. a la radio, gracias a la gente, gracias a ti, gracias a la radio. Y encantado de poder participar y cuando quieras me invitas de nuevo. Somos la Loeli y hablamos del 10% o de lo que se te ocurra, ningún problema. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.